Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Podcast con Dios. Y vamos al grano, como dijo la gallina al gallo. Vamos al grano. El tema, pastora, vamos a hablar de los músicos. Lo que somos. Lo que somos. Lo que somos. Músicos. Músicos. Vamos a hablar de música. Y el tema está sabroso porque es que podemos hablar con confianza y toda la cosa. Y vamos a hablar claro. Pastora, resulta y pasa que hay gente, músicos, sea que canten o que interpreten un instrumento, que no les gusta estudiar, no les gusta prepararse. Y dicen esto: no, yo canto para Dios, yo toco para Dios. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Si lo vas a hacer para Dios, para la máxima Yeshua, tenés que prepararte, tenés que hacerlo bien, con más razón, porque para Dios, para el creador de la música, el dueño del letrero, o sea, no es para cualquiera, pastor. Entonces hay gente que canta por cantar y tocan por tocar. Yo no comparto eso. Yo pagué mis profes, usted pagó su carrera, Lucho, que está ahí en la dirección, pagó lo suyo, y todos los que hemos estado acá como músicos que lo hemos entrevistado han pagado, se han sacrificado. Entonces, sobre ese tema vamos a hablar. Es un tema picante, podcast con Dios sobre eso. Y esto va a doler un poquito, pero vamos a hablar la realidad y vamos a hablar claro. En el Salmo 33:3 tenemos un versículo que nos habla bastante claro sobre este tema. Tírela. El versículo dice así, lo vamos a leer en la antigua versión y en una versión un poquito más actual. Dice así: cantadle cántico nuevo, tañen con arte, con voz de júbilo. Esa es la Reina Valera. Ahora lo vamos a decir en una versión un poquito más actual. Dice, cantadle canción nueva, hacedlo bien, tocando con júbilo. Cuando la Biblia nos habla de que lo hagamos bien, es porque hay bendición de parte de Dios en la excelencia. Un versículo que se utiliza mucho en las iglesias y se usa más como un mantra de oración, pero no se percatan en sí por qué llegó la bendición de Dios. Y a mí me lo enseñó el mismísimo Señor Jesús. El versículo se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes a Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviese conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y aquí viene lo más importante del versículo. Y le otorgó Dios lo que pidió. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué Dios le otorgó absolutamente todo lo que él pidió? Y es lo que tenemos que entrar en cuestionamiento. ¡Wow! ¿Por qué Dios le otorga a alguien que tiene un nombre que trae maldición a su vida? Porque Jabes significaba, lo di con dolor a luz. O sea, imagínate cuántas veces te ha maldecido tu familia. Entonces, Jabes hizo algo que los músicos tenemos que aprender a hacer. Tírela. Ser más ilustre que todos los demás. Porque la clave del versículo, cuando Dios me lo enseñó, me dijo, Loren, ¿tú sabes por qué yo a Jabes le di todo lo que me pidió? Y yo le dije, no, Señor. Me dijo, porque Jabes fue más ilustre que sus hermanos. O sea que si hay un punto en el que tú debes de partir. Jabes se esforzó por ser mejor. Y si vamos a la palabra ilustre, significa uno que sobresale entre los que sobresale. Él se esforzó por ser una persona sobresaliente en sus dones. Entonces, un músico debe de estudiar profesionalmente y debe de aprender a ser un ilustre, como lo estábamos leyendo en el Salmo 33:3, que dice que los tañadores deben hacerlo bien. Es una exigencia de la palabra. También en Segunda de Reyes vemos que mandan a pedir un tañador, pero que lo hiciera muy bien, porque necesitaban palabra de Dios que le hablara a Eliseo. O sea que los músicos traemos lo profético. Los músicos traemos respuesta del cielo. Pero la Biblia es muy enfática.
a los que lo hacen bien. Y hacerlo bien significa disciplina, sacrificio, precio pagado. No por pagar, precio pagado. Cuando Jabes pagó el precio de ser ilustre más que sus hermanos, entonces Jehová le otorgó. Entonces la manifestación de lo profético. Entonces vemos muchas congregaciones hoy en día que no tienen manifestación profética y no es por falta de oración, es porque no hay excelencia en lo que se hace, hablando de la parte musical, por supuesto.